Buenos días a todos, mi nombre es Atilio Torres, soy director general de la empresa Dimensoft y en esta ocasión realizaremos una presentación acerca de la función de planificación predictiva en Oracle EPM Cloud, esta solución de planificación financiera, y donde haremos una explicación muy concisa con sus características y beneficios tanto para que los usuarios de EPM Cloud lo aprovechen como para los que buscan una solución que brinde este tipo de funciones para sus procesos de planificación. Bien, antes que todo, haremos una breve reseña acerca de Dimensoft. Nosotros somos una compañía dedicada a la consultoría en TI con especialidad en soluciones de EPM Cloud y Hyperion, que era la versión on-premise. Hoy en día estamos netamente enfocados en llevar nuestro servicio a este tipo de soluciones. Y dentro de nuestra oferta de servicios tenemos a la implementación a través de proyectos con diversas metodologías y aplicación de buenas prácticas y también actividades post implementación relacionadas a la asistencia al usuario a través del soporte, entrenamiento y finalmente trabajar con proyectos de migrar los sistemas on-premise hacia la nube. Somos socios registrados de Oracle en Perú, orientados a la especialidad de servicios en la nube. Acerca de quien les habla, yo soy fundador de Dimensoft, ingeniero de sistemas de profesión, la consultoría de casi 11 años con este tipo de soluciones de finanzas me han llevado a también llevar especializaciones en esta área de conocimiento y manifiesto mi gran interés en el mundo de la gestión del rendimiento, tanto que un objetivo planteado en Dimensoft es de promover el conocimiento a través de cualquier material didáctico y que sea de utilidad para todos los usuarios y no usuarios interesados en adquirir esta solución. Ya tocando el tema de planificación predictiva, cuando hablamos de esta funcionalidad es referirnos al contexto de innovación y nuevas capacidades que implanta Oracle en todo su portafolio de aplicaciones, muy relacionado en este caso a los procesos de cierre financiero y planificación. Por una parte tenemos la innovación en tecnologías inteligentes, de automatización de tareas para la reconciliación de cuentas, generación de informes, procesar transacciones, etcétera, a lo que se llama automatización de procesos inteligentes. Por otro lado, las capacidades de inteligencia artificial integradas en la suite de EPM para descubrir patrones difíciles de detectar y brindar información útil en el momento adecuado, lo relacionamos más al dominio de planificación, llamándolo gestión del rendimiento inteligente o IPM por sus siglas en inglés. Esto tiene un impacto muy positivo en la calidad de la toma de decisiones para área financiera, comercial y operativa. Podemos decir que poco a poco estas tecnologías irán cubriendo las necesidades del análisis y permitiendo a los líderes pasar a la ejecución ágil de sus estrategias. ¿Ok? Vayamos ahora a hablar de una definición general de Predictive Planning o planificación predictiva, si lo quieren llamar en español. Pues las funciones de planificación predictiva ya han estado presentes desde años atrás, tanto en las soluciones locales como en la nube. Básicamente son proyecciones basadas en series de tiempo usando un motor de predicción. Este enfoque de predicción tiene una gran ventaja sobre los tradicionales forecasts en los cuales se basan muchas veces en ajustes a los datos del presupuesto o registrados según la intuición o experiencia de los usuarios. También es una gran alternativa a los planes, por ejemplo, basados en drivers. Si bien existen software externos que realizan estas funciones, la integración y sobre todo la interacción que pueda tener con quien los usa, digamos que no es la más óptima y amigable. Una característica por eso resaltante de Predictive Planning es la facilidad de uso que lo hace entendible y accesible para que un usuario final lo pueda operar sin problemas. La interfaz está disponible tanto en la web como en Excel a través del Smart View. Y los resultados de estas predicciones nos brindan distintos escenarios que nos permiten hacer un análisis de casos más probables o peor y mejor escenario. Esto permite entonces hacer comparaciones simples contra las proyecciones que puede hacer un planificador. Como verán en la imagen, esta es una representación de ejecutar la predicción en un formulario de datos desde Excel y mostrando los resultados correspondientes en forma de gráfica y estadísticas. Ya lo mostraremos más a detalle en la etapa de demostración. Conociendo un poco más de lo que es Predictive Planning o predicción automática, explicaremos un poco más sobre cómo funciona, cuál es la magia del motor de predicción que administra toda esta lógica. Como les íbamos diciendo, es un método de forecasting basado en series de tiempo.
Así que básicamente lo que hace es explorar la data histórica de un determinado miembro, puede ser un producto, cuenta o entidad, etcétera, y así procesa estos datos con 13 distintos métodos de series de tiempo. Su algoritmo elige el que más se ajusta a un menor margen de error, es decir, utiliza el mejor método teniendo ciertas consideraciones como estacionalidad, toma en cuenta valores atípicos, valores perdidos y demás particularidades, ¿no? El algoritmo elige el mejor método y así genera la mejor predicción. Además de incluir un mejor y peor caso, los cuales se calculan, digamos, ajustando los errores de predicción a una distribución normal. Entonces, como para, digamos, sintetizar bien esta definición, es una predicción que toma los datos históricos, procesa hasta 13 métodos de series de tiempo y elige el mejor método para generar los resultados, brindando hasta 3 escenarios con más probable, peor y mejor caso. En la imagen vemos los resultados de una predicción, como el sistema los presenta dando resultados con los detalles suficientes para entenderlos. Esto también ya lo veremos en detalle cuando realicemos la simulación de este tipo de predicciones. Entonces esto correspondería a la funcionalidad de Predictive Planning, la cual, como mencionábamos, ha estado presente en las aplicaciones de EPM Cloud ya desde tiempo atrás y digamos que cualquier usuario puede utilizarlo en su respectiva instancia. Entonces, una particularidad de esta función es que se procesa en el momento, está asociada, digamos, a un formulario ya específico y, bueno, va a tener algunas diferencias con lo que vamos a ver en la nueva función de autopredicción, que justamente hace poco, digamos por agosto de este año, se hizo el lanzamiento de una nueva función de autopredicción, lo cual permite potenciar las capacidades de forecasting y planificación hacia una forma más ágil y precisa. La autopredicción es exclusivo de la versión en la nube, ya les daremos más información al final para qué tipo de aplicaciones y licencias se aplica, pero ahora vamos a ver rápidamente su definición. Bueno, la función de autopredicción, o autopredict si lo quieren llamar en inglés, es una predicción definida y que puede ser programada para su ejecución. Tiene la capacidad de almacenar los datos en un escenario y versión que elijamos, y sigue los mismos algoritmos y patrones al utilizar el mismo método de predicción que hemos visto tanto en la función de Predictive Planning. La principal diferencia entonces, justamente con lo que hemos visto en Predictive Planning, es que esto puede procesar miles de miembros, ya que el usuario selecciona un conjunto de datos para realizar la predicción y elige dónde lo puede almacenar. Así se puede conservar y reutilizarlo en cualquier momento para que cualquier usuario acceda a este conjunto de datos. O sea, la esencia es la misma que Predictive Planning. Ambos tienen la misma precisión, pero ahora con esta función se tiene la posibilidad de realizar la predicción para una gran cantidad de datos en un solo paso y ejecución. Entonces abre una gama de beneficios para los dueños del proceso al optimizar la práctica del modelado de escenarios, por ejemplo. La disponibilidad de esta función está para todos los SKUs de EPM Cloud, con excepción de la licencia de PBCS. Por lo tanto, lo tenemos para lo que es las versiones Enterprise, PBCS, EPM Standard y EPM Enterprise. Bueno, después es importante mencionar que la función estará disponible mientras la aplicación sea de tipo híbrido. No quiero entrar mucho en detalle acerca de lo que es esto, pero bueno, simplemente no son restricciones difíciles de manejar, simplemente propiedades que debemos configurar y bueno, al ser controlado y programado puede aprovecharse en ejecutarse mediante tareas programadas, mediante reglas de negocio con Groovy y otros, digamos, objetos como el REST o el EPM Automate. Igual cualquier duda que se tenga respecto a este tema, se puede acceder a la documentación de Oracle y también, bueno, escribirnos o dejarnos comentarios que también nosotros gustosos lo podemos aclarar. Ok, un tema muy importante de mencionar sobre la autopredicción es su impacto en la inicialización del forecast. Aprovechar las capacidades de la autopredicción tendrá una aplicación muy productiva en actividades de inicio de forecast. La inicialización del forecast es el proceso de rellenar previamente los datos de un determinado escenario o conjunto de datos en determinado periodo de tiempo. Esto es un término conocido en inglés como el seeded forecast, ¿no? Y permite pues proporcionar a los planificadores y demás usuarios trabajar con una base ya establecida de datos. Comúnmente los procesos de forecast comienzan a partir de los datos reales y heredando el proceso actual.
El que ahora se puede utilizar la autopredicción al enfocarse en datos específicos y almacenarlo en escenarios trae diversos beneficios, primero con acelerar el ciclo de planificación, y así se puede aprovechar los recursos y tiempo más para el análisis en lugar de recopilar los datos. Esto también conlleva que el forecast vaya muy orientado a objetivos en lugar de tareas y prevenir también la creación de sandboxes, que es como que cada planificador tenga que empezar sus propias instancias de simulación a partir de, bueno, la intuición y otros métodos que obviamente le tomarán más tiempo. En la gráfica vemos, digamos, este diagrama, mostramos un flujo de cómo funcionaría un forecast desde su inicio, al rellenar los datos del escenario con la autopredicción para los meses proyectados y tomando los meses reales del año en curso. Así se da lugar a un ciclo de aprobaciones y ajustes al forecast ante cualquier cambio que se quiera hacer en base a la predicción, también ingresar comentarios como sustento estos ajustes y posteriormente promover el forecast para sus revisores. Se da esta revisión y análisis final y el último paso sería la presentación y aprobación del forecast. Esto puede ser un proceso de menos iteraciones de lo pensado al tener datos más precisos que se han basado en métodos más efectivos y sobre todo elevar más aún la calidad del proceso, ¿no? Haciéndolo más ágil, obviamente automático, orientado al análisis y con toma de decisiones más informadas. Bueno, antes de pasar a la demostración, solamente queremos mostrar a manera de referencia los 13 métodos estadísticos que contempla el motor de predicción para ejecutar todas las simulaciones. Hay una variedad que son de tipo estacionario, otros no, o aplicación común. Si se desea también conocer más de esto, igual todo está en la documentación de Oracle y también existe un video en el canal de YouTube de EPM Cloud donde explican un poco más acerca de estos métodos de forecasting. Bueno, entonces pasemos ahora justamente a la demostración de tanto las funciones de Predictive Planning como la autopredicción en EPM Cloud. Empezaremos con el primer modo de planificación predictiva a través de formularios. Voy a acceder al portal de EPM Cloud y acceder, bueno, a través de uno de mis flujos de navegación que preparé para el escenario de forecast, a uno de los formularios para que veamos el caso. Al ingresar a esta sección, tengo aquí este formulario de registro de datos en el cual tengo una proyección de productos, como lo ven aquí en las filas, una serie de productos de accesorios de computación y para una determinada unidad de negocio y bueno, de digamos forma mensual. Es un rolling forecast que empieza a mitad de año y tiene 12 meses de pronóstico. Bien, estos son datos que pueden haber sido proyectados en base a una lógica de drivers o aplicar una tendencia o simplemente un registro manual de acuerdo a un criterio particular del usuario planificador. Entonces voy a seleccionar la lista una fila de mi formulario e ir al botón de acciones y desplegar en esa lista encontraré la opción de planificación predictiva. Simplemente la selecciono y es donde empezará toda la simulación. Ya como lo hemos comentado en las definiciones, el motor de predicción ejecuta la lógica utilizando 13 métodos de series de tiempo, hasta 13 métodos, y escoge el mejor de ellos. Ya tenemos los resultados aquí en un gráfico, voy a expandir un poco más, y donde se muestra con una línea los resultados que se tuvo en el pasado a través del tiempo. Cabe resaltar que esta ha sido información del escenario escogido como muestra de data histórica. Podemos apreciar que hay hasta 4 años de historia que se ha analizado y lo siguiente es la gráfica de proyección. Voy a dar un zoom aquí para apreciar mejor y tenemos los 12 meses calculados. La leyenda me indica la correspondiente línea de predicción automática con un intervalo de peor y mejor caso, además de los números registrados por el planificador en la versión de trabajo. El panel de la derecha nos da las tasas de crecimiento year over year para todos los escenarios. Vemos que la predicción arroja un crecimiento de menos 0.5%, mientras que lo proyectado por el planificador fue de 9.9%. A esta proyección del planificador le da un margen de riesgo e indica la probabilidad de que los valores futuros sean menores de lo que se pronosticó en 77.23%, ¿no? Parece ser que es casi medio alto. También tenemos las tasas para el mejor y peor caso. Los intervalos de predicción son de 2.5 y 97.5% según la configuración que tenemos.
Y finalmente indica la tasa de year over year que tuvo el escenario actual en el último año, que se tuvo datos históricos. Esto sería de julio del 2019 a junio del 2020. Perdón, un año atrás, de entre 2019 y 2018. Si expando un poquito más, aquí vemos con mayor claridad los cuadros con más detalles de la predicción. Y este de aquí informa sobre los datos históricos y tenemos la cantidad de valores totales, las carencias o valores que faltan en los datos históricos y que se pudieron rellenar antes de la predicción. En este no hubo alguno. Estos valores atípicos son los valores extremos que pudieron distorsionar los datos históricos y que se han suavizado antes de la predicción. Es decir, cambios bruscos en la data de un periodo a otro, pero también indica que no hubo ninguno. Aquí la estacionalidad nos dice que los datos históricos tienen un patrón estacional o cíclico que se repite cada 11 periodos y la fecha de inicio y fin de análisis, ¿no? Que son casi 4 años y medio de data histórica, más que suficiente para que esta proyección haya sido la más precisa y de calidad posible. En el cuadro de detalles de predicción tenemos el porcentaje de precisión de la misma. Esta precisión se mide comparando, digamos, el ancho de intervalo de predicción con los datos históricos. Por ejemplo, los datos con una estacionalidad o tendencia fuerte tienen un intervalo de predicción estrecho y ofrecen una predicción más precisa, mientras que los que no tienen un patrón tienen un intervalo de predicción ancho y predicción menos precisa. Esta es la medida de la raíz cuadrática de error medio. Esto nos indica si el método de predicción se ajusta correctamente a los datos históricos. Tenemos el mejor método de proyección, el mejor que predice los datos con el mínimo margen de error. Y digamos, en general es un informe muy detallado con el sustento de la lógica de predicción y así puede ser validada también hasta por expertos en el tema de métodos estadísticos. Bien, ya pasando a su uso, pues tenemos la opción de cambiar rápidamente en esta lista desglosable los productos que se representan o que representan a la fila de mi formulario. Al seleccionar uno, automáticamente pasamos a sus respectivos resultados y gráfica en diferente método, precisión, etc. Cada intersección de datos fue evaluada y aplicado a su mejor método. En la gráfica, cada punto de datos, digamos, puedo seleccionarlo e irlo modificando al arrastrar, digamos, un punto más arriba o más abajo. Si tomo la línea de mi predicción, se irá ajustando este valor en mi formulario, como verán aquí, como, bueno, justamente en la celda del mes y cambiando su color, notificando que se modificó y aún no se ha grabado, ¿no? Esto lleva también a modificar la tasa de crecimiento. Se va actualizando aquí. Lo puedo poner más abajo. Y para el caso de que quiera modificar la línea de predicción automática, también se actualizan todos los resultados del informe seleccionado. Puedo ir moviéndolo por aquí, ya de acuerdo al criterio que yo tenga, ¿no? Ok. También tengo una opción de configurar los rangos de fechas que se analizarán respecto a los datos históricos y a la cantidad de periodos que quiero predecir para el futuro. Lo vemos aquí, justamente. En cuestión, digamos, al gráfico, puedo seleccionar las líneas que quiero mostrar, tanto en los intervalos de datos históricos como los pronosticados. Si, por ejemplo, deseo utilizar los datos de la predicción automática para mi escenario de trabajo, tengo una opción de pegar estos valores. El sistema me mostrará un cuadro para especificar qué escenario quiero tomar. Puede ser el mejor o el peor caso. Y seleccionar el destino, así como los periodos que se reemplazarán. Puedes coger todos o un rango y finalmente sí lo aplicaré para todos los miembros del formulario o el que sea seleccionado, el miembro que sea seleccionado actualmente, ¿no?
Digamos, algunas recomendaciones para su operación óptima: los formularios que diseñen para utilizar esta práctica traten de hacerlo lo más uniforme posible, es decir, respecto a las filas y columnas, a lo mucho hagan una combinación de dos dimensiones para cada perspectiva. Ven aquí las columnas son como periodos y años, y mientras que para una fila pues pueden combinar productos con unidades de negocio o alguna cuenta con un centro de costo, sin mucha extensión para que digamos sea más amigable al analizar, perdón, y pues arrojen los resultados más rápidamente. Así como vemos, Predictive Planning es una función muy simple de usar, dando un enfoque diferente para el pronóstico de mis datos. La gran ventaja es la forma rápida e instantánea que me lanzan los resultados y su detalle. Digamos que es utilizable y configurable por cualquier usuario y me permite decidir si lo utilizo o no. Noten que estos son resultados en el momento y temporales, digamos, ya que si yo salgo del formulario estas predicciones se pierden, ya no se guardan y solo está limitado al uso con este tipo de formularios. Así que si tenemos, bueno, digamos, pros y contras que podemos tener en cuenta justamente para esta función de Predictive Planning, ¿no? Así que esto es justamente esta función. No hay ninguna dificultad en su funcionamiento y ahora justamente pasaremos a revisar la función más reciente, que es de la autopredicción. Tal como dijimos, utiliza el mismo motor de predicción con la gran diferencia que estos son programados y configurados para un gran conjunto de datos y así podemos almacenarlo. Entonces iremos al flujo de navegación que tengo preparado para visualizar mi predicción, que también es aquí en la opción de Forecast. Voy a esta opción y tengo un tablero para la predicción de ventas y otro para la predicción de gastos. En este formulario de las unidades vendidas corresponde a mi forecast activo, el cual ya ha sido completado según las proyecciones del usuario, aplicando determinada técnica como tendencia o drivers o simplemente también un registro manual. Como comparación justamente tengo mi escenario de predicción y las tres versiones que se proyectarán automáticamente. Asimismo tengo opción para realizar los ajustes, una vista de variación y comentarios que pueda agregar. El gráfico inferior me ayudará a ver más rápidamente la evolución de los resultados y tener mejor visibilidad. En el ejemplo de gastos podemos simular la inicialización de un plan, ya que tenemos los 12 meses del año justamente del plan libres, y estos serán completados por la predicción, de manera que los usuarios asignados a trabajar con los gastos ya tendrán disponible una información previa. ¿Ok? Entonces, bajo estos dos casos vayamos a ejecutar la predicción. La función de AutoPredict la encontramos justamente en la descripción general de la aplicación, ingresando ahí por el menú principal. Luego ir aquí a acciones, encontraremos la opción de predicción automática. Aquí en la predicción automática me va a mostrar la lista de predicciones que he configurado y guardado para ejecutarla en cualquier momento. Tengo 3 que he realizado y con distintas intersecciones de datos para diversos fines, como por ejemplo una predicción para las ventas, para los gastos, inclusive uno para proyectar mi flujo de caja. Entonces vamos a ver justamente el de ventas. Puedo editar el que ya he creado abriéndolo y su configuración es muy simple. Digamos que empiezo por seleccionar primero cuál será la base de datos fuente, ¿no? Esto es de qué repositorio de mi aplicación voy a tomar los datos históricos para la predicción. Después elijo el rango de tiempo que la predicción va a analizar. En este caso le he puesto para que analice simplemente 3 años. Me da la opción de colocar hasta 5 años. Y finalmente en este apartado, digamos, es donde puedo o necesito colocar los demás miembros, digamos, de la fuente, ¿no? Al seleccionar en cada dimensión el conjunto de datos, cada dimensión me mostrará obviamente un menú de selección de miembros y voy cambiando de pestaña para ir seleccionando estos, ¿no?
En este ejemplo hemos seleccionado como fuente en cuentas las unidades de venta para para las unidades de negocio correspondientes justamente al área de ventas, digamos los productos que forman parte de accesorios de computadora o de equipos de computación para el escenario actual y la versión de trabajo. Entonces, si yo acepto, termino de configurar todo esto y me corresponde seleccionar ahora el destino, cuál será el destino de la predicción. Y de la misma forma que lo hice para el origen. Lo ideal es seleccionar las mismas intersecciones con excepción del escenario y la versión que deben ser almacenados en una combinación distinta. Puedo agregar, digamos que guarde los resultados también del peor y mejor caso si es que lo deseo. Y les recomendaría que tengan, digamos, versiones con esos nombres para identificarlo rápidamente y un escenario que sea especial para la predicción. Como ven aquí, yo tengo mi escenario que es Prediction y las versiones justamente con los nombres que se adecúan justamente a los casos, ¿no? De peor y mejor caso. Luego debo seleccionar la cantidad de periodos que se van a pronosticar. Justamente aquí puedo escribir el número de periodos a partir de un periodo de inicio o también definir lo que sería específicamente cuál sería el inicio y fin, tanto seleccionando el mes y el año. Lo que puedo hacer también es que proyecte a partir de la configuración de un escenario. Puedo seleccionar el escenario y de acuerdo a la configuración de periodos abiertos que tiene este escenario en sus propiedades, puedo decirle que igual forma proyecte un número fijo de periodos o algo específico. ¿Ok? Entonces, en este caso lo vamos a dejar tal cual estaba. Vamos a ver aquí, julio 2019. Perfecto. Entonces, bueno, simplemente terminando esto puedo yo grabar y proceder a completarla o a ejecutar la predicción. En este caso no voy a hacer cambios, lo voy a dejar así. Y aquí lo que podemos hacer es básicamente ir al menú de acciones, ejecutar, en este caso ambas predicciones tanto para ventas como para gastos. Puedo ir refrescando para saber cuál es el estado. No va a tomar ni 5 segundos el que termine cada una de las predicciones, lo va a hacer muy rápido. Y como veo aquí, completó el de ventas y con algunas advertencias para el tema de gastos. Entonces, si yo deseo ver cuál fue el informe o una bitácora de lo que se hizo, puedo dar clic justamente ahí y me va a indicar, por ejemplo, cuáles son las intersecciones de datos que yo tengo como fuente y cuáles van a ser las del target, ¿no? Las del destino. Cuáles han sido la cantidad de series que, digamos, se han analizado y las que se han predecido. Si yo voy aquí a la otra bitácora que me dio con advertencias, me puede decir cuántas series no han podido ser, digamos, proyectadas porque probablemente justo en esas intersecciones de datos no había data histórica como para analizar. ¿Ok? Entonces, bueno, incluso así se ha completado para los dos casos, ya ha rellenado los datos. Tengo una opción de programarlo, tal cual les iba diciendo, estos métodos de predicción al ir, por ejemplo, al panel de trabajos. En este panel aquí me muestra todas las acciones que he hecho yo en diversos objetos con mi usuario. Justamente vemos aquí las últimas dos de las predicciones. Y voy a la opción de programar trabajos. Aquí en este panel de la izquierda me dice el trabajo que quiero realizar. Justamente la última opción es la de predicción automática. Puedo decir inclusive si la deseo ejecutar ahora o programar a partir de una determinada fecha, con un nombre de tarea, con frecuencia, etcétera, ¿no? En este caso puedo darle ejecutar ahora, le doy siguiente, elijo cuál va a ser la predicción que yo voy a ejecutar y como último paso, un paso previo a la ejecución, me da la revisión para que revise cuáles son las opciones y bueno, igual me muestra lo que es las intersecciones de origen y destino. Bien, en este caso no necesito ejecutarlo nuevamente ya que los ejecuté previamente en tiempo real.
Entonces vamos a ir directamente a el flujo, a los formularios, a los informes, donde voy a ver los resultados. Entonces procedo a ir a mi flujo de navegación, que ya habíamos visto, que está aquí en la opción de Forecast. Y lo que podemos apreciar aquí es justamente ya los datos completados en los escenarios de predicción. En este caso para las ventas, como verán, ya lo ha completado y así me está dando también mi columna de variaciones. Esto lo que está haciendo es justamente el forecast revisado, que sería mi forecast que yo proyecté con algunos ajustes adicionales que le puedo hacer versus el escenario justo más probable, el más preciso, ¿no? Entonces yo aquí puedo inclusive hacer algunas reglas de validación, porque puedo decir que, digamos, para un porcentaje mayor al 10% de variación, me puede pintar las columnas o las celdas de colores para que después yo pueda insertar comentarios y establecer, bueno, justificaciones de estas variaciones. En este caso puedo yo ajustar sin ningún problema este escenario de ajuste de forecast. Puedo decirle pues aquí más bien que vamos a mejor disminuir unas 250 unidades. Lo puedo grabar automáticamente, la variación va a ir bajando, va a ir adecuándose de acuerdo a estos cambios, y también ingresar sus respectivos comentarios. Esto también se está viendo reflejado ya en el gráfico. Lo que vemos de enero a junio básicamente son los mismos resultados porque son datos reales. Al ser un escenario forecast yo lo estoy proyectando, por ejemplo, como una especie de 6+6, ¿no? Entonces recién ya a partir de julio es donde se empiezan a ver los resultados proyectados, dado que los previos son de información real, ¿no? Puedo ir cambiando aquí los productos, entonces puedo ir cambiando inclusive aquí cuáles serían las distintas unidades de negocio a los cuales se hizo la predicción, porque de acuerdo a lo que yo programé, configuré, lo hice bajo muchas unidades de negocio para distintos productos. Entonces puedo empezar a hacer ahí el análisis. Con lo que respecta a los gastos y este caso de inicializar el forecast, vemos aquí que también los gastos, por ejemplo, este tipo de gastos operativos se han proyectado para esta centro de costo, unidad de negocio, y mi gráfico lo está comparando así con el forecast del año pasado. Esto es un ejemplo de rellenar el presupuesto del próximo año y lo puedo comparar con el forecast que yo estoy haciendo este año. Inclusive también tenemos una columna para ver con el escenario de informes, el escenario real, ¿no? Y bueno, ya con estos resultados almacenados puedo hacer los análisis que yo quiera, creando formularios a través de los dashboards con comparativas, variaciones, etcétera, ¿no? También puedo hacerlo a través de los ad hocs en SmartView, digamos, haciendo una forma muy eficiente de lo que es la práctica justamente del modelado de escenarios. Resalto aquí que todos estos diseños son personalizados, es decir, no es algo rígido que la función, que el sistema va a traer para los nuevos usuarios. Ustedes pueden diseñar como lo deseen, tanto los gráficos, los flujos de navegación, ponerle los nombres que quieran a sus predicciones. Entonces todo parte desde digamos un enfoque muy flexible, ¿no? Ok, con esto terminamos la demo, pasamos ya a la presentación y bueno, para concluir, viendo este tema de buenas prácticas, algunas consideraciones que debemos tener en cuenta para el uso eficiente de la predicción automática. Poseer mayor historia almacenada en el sistema, mayor será la precisión. Tener 2 años de datos históricos ininterrumpidos como mínimo puede generar una buena predicción. Yo he realizado diversos ejercicios y les puedo decir que el estándar podría estar en 3 años y a 4 años para una predicción mucho más adecuada, ¿no? Sin importar tener vacíos de datos en determinados periodos. La granularidad de los datos como fuente y destino dependerá mucho del tipo de escenario que se está eligiendo como origen, ¿no? Si tenemos un escenario de trabajo de tipo top-down, es decir, donde la data se registra a altos niveles, es mejor escoger los datos obviamente en los niveles altos, y lo opuesto para los escenarios de bottom-up, donde deberíamos escogerlo en niveles ceros.
Se sugiere que tengamos listos formularios de comparativas especialmente diseñados para revisar los datos con los escenarios de predicción, ¿no? Y aplicar las variaciones respectivas, justo tal cual los hemos mostrado en la demostración. Esto no quita que puedan hacerlo pues igual en reportes ad hoc o como ustedes lo deseen. De acuerdo a información proporcionada por Oracle, si tenemos proyecciones que son de múltiples años para almacenar, lo ideal por temas de rendimiento es utilizar bases de datos de tipo ASO y así el procesamiento será más rápido. Algunos puntos de validación para considerar tanto en origen y destino respecto a los miembros es utilizar en la medida posible miembros de tipo store o compartidos, shared, y no utilizar dynamic calcs en los targets porque probablemente estos no funcionarán. ¿Ok? Bueno, eso ha sido todo. Gracias por el tiempo dedicado por atender esta presentación. Esperamos que haya sido de mucha utilidad, que puedan haber entendido y conocido más de estas características y beneficios de la predicción automática en EPM Cloud. Si desean mayor información, les dejamos en la descripción del video los links de documentación respecto a este tema a través del portal de Oracle y gustosamente nosotros también podemos absolver sus dudas a través del correo electrónico y los invitamos a visitar nuestra página web y las redes sociales. Hasta pronto.